Lapian, Sita Wolfeo, Cheta Yesenia Karasoternya, Kapachan Zupachi Notram Kawan experiencias de enseñanza, todo artefacto. El día de hoy nos acompaña la doctora Anaí Wencho, para la realización de este Notram Kawan. ¿La bien, Anaí? Ay, me pillaron sirviéndome mi mate. Mari con puché, Mari Pulamiel. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, por interesarse en este tema. Y sobre todo a los estudiantes por esta gran iniciativa que han generado. Me parece espectacular y me parece genial que nazca desde estos corazones que se inician en el desarrollo pedagógico. Creo que es vital estas instancias y por eso siempre todo mi apoyo. Entonces, necesito saludar a la Lamien Alina. Muchas gracias, Lamien, por estar acá. No los veo a todos, no sé cómo verlos, espérenme un poquito. No, vi a alguien más que conocía. Bueno, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. A Camila. La Vedora, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Obviamente, además de las organizadoras de este evento, ¿no es cierto? Muy agradecidas. Ya, entonces no vamos a ocupar más tiempo. Voy a proyectar. Ya. Mientras vamos a explicar la dinámica, el día de hoy se va a hacer la presentación la profesora Anaí Wencho sobre la temática del Notram Kawan de hoy. Esto será aproximadamente por 40 minutos. Cualquier cosa ustedes pueden levantar la mano, escribir en el chat si tienen alguna pregunta, acotación o algún comentario que quisieran dar. Después de la presentación nosotros vamos a leer las preguntas, vamos a recibir cada una de las preguntas que ustedes también tengan. Pueden prender su micrófono después, levantar la mano para que sea de forma ordenada y también expedita para poder realizar bien este Notram Kawan. Así que también, Anaí, ¿Estoy compartiendo? Sí, también ahora sí se ve. Ahí sí. Bueno, mi nombre es Anaí Wencho, yo soy profesora de matemática de enseñanza media, nacida y criada en la zona, de todo un historial bien importante, familiar, principalmente dentro del contexto mapuche, dado que soy champúe. Por la parte de mi padre, de los Huenchos Catrileos, mi abuelo Huencho Pilquil, mi abuela Catrileo Catrilaf, ambos hablantes de Mapudungun, de lengua materna. Y desde allí, entonces, todo lo que yo sé y lo que yo soy hoy día, con todas las dificultades históricas que todos ya conocen y que seguramente a muchos de ustedes también les ha impactado, el tema de la pérdida de la lengua. Mis abuelos hablaron siempre en Mapudungun, pero entre ellos estuvo siempre acompañándome, pero fueron elementos que quedaron fuera del proceso de enseñanza como explícito a nosotros. Lo bueno es que todos los temas prácticos de allí, todas las ceremonias, todos los eventos, las siembras, las cosechas, las medias, son parte de las esquilas, el teñido de lana. Todo eso es parte de mi historial desde pequeña, y por eso en mis presentaciones siempre me acompaña este tejido que
es parte de mi experiencia de reconstrucción en el que me sigo formando. Y desde aquí les dejo la primera invitación de ustedes como estudiantes, los profesores, ¿no es cierto?, que personalicemos cada espacio que podamos tener con lo nuestro, ¿sí? Y en este contexto de aprender más de las matemáticas en los contextos prácticos, desde donde se centra esta presentación de los artefactos matemáticos culturales, tiene que ver con diversos elementos que son sumamente comunes a nuestras vivencias y como ellos, este tejido atelar eh, que me encanta, tiene mucho significado para mí, por eso siempre está presente y me acompaña en cada paso que doy. Espero que surjan muchas inquietudes, muchas preguntas, ¿no es cierto?, de esta experiencia. Yo lo que quiero comentarles primero dentro de estos artefactos matemáticos culturales, como desde una pedagogía media matemática, yo me rearmo en un proceso de generar instancias innovadoras, de apoyo, de revitalización de elementos dentro del pueblo mapuche. En un evento X, una persona de un grupo sociocultural indígena de Bolivia hace una mención sobre la escuela y su grupo sociocultural en otra área. Y me impresionó muchísimo. Yo dije, a ver, pero espérame, yo sé de matemáticas y soy mapuche, ¿cómo no voy a poder aportar aquí? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hay que hacer? No sabía nada, yo ya había egresado de mi carrera. Y en ese contexto, yo, disculpen, escuché algo en el chat, pero no lo estoy viendo. Sí, Lami, no se preocupe. Nosotros vamos a responder. Perfecto. Y en eso encontré a la etnomatemática y hubo un marco general en el que me ayudó, me apoyó y me dijo, vamos, aquí sí hay información, usted siga. Entonces necesito compartir con ustedes que este marco de la etnomatemática, que surge, como bien dice la presentación, en el debate internacional, producto del diálogo interdisciplinario entre la matemática, la antropología y las ciencias de la educación, como una propuesta para conceptualizar la matemática escolar a partir de los contextos sociales, culturales y lingüísticos en los cuales viven los alumnos. Aquí principalmente, bueno, y el autor de la etnomatemática, su creador es el profesor Hubiratán D'Ambrosio, quien falleció este año, hace un par de meses atrás, al cual tuve el gusto de conocer, y su foco tiene que ver con que vio en la escuela este tema de una matemática tan ajena, tan distante, que no valora, no revitaliza los elementos, los conocimientos propios, o sea, invisibiliza y con eso desprestigia también grupos socioculturales diferentes que pueden habitar en este entorno. Entonces, en esta creación de la etnomatemática busca, desde la paz, la justicia social, generar un impacto y reivindicarse en esta materia, ¿sí? Entonces, este es mi paraguas teórico, de donde yo me pude asegurar, de cierta manera, tener la confianza de que este vínculo que andaba buscando sí existía, ¿sí? Y lo que les voy a mostrar ahora, esta lámina la voy a pasar muy rápido aquí, tiene que ver con lo que yo he podido desarrollar de manera práctica en contextos de aula, en zonas rurales, escuelas multigrado, y son las experiencias que les voy a transmitir hoy día. Entonces, primero, en estas 3 comunidades de la región de la Araucanía, he trabajado primero con un foco en las familias, con ancianos, con los sabios, los quimches de cada uno de estos sectores, que los propios representantes de las comunidades me llevaron, me dijeron, este abuelito conoce mucho, esta abuelita sabe hacer esto. Entonces, con ellos conversé primero. Y recabé información entonces que pudiera estar asociada a algunos elementos matemáticos que se pudieran incorporar en el aula.
Esa era como mi búsqueda inicial. No solo los elementos matemáticos, también la forma de transmitir, la transferencia, cómo es natural dentro del pueblo mapuche enseñar. Entonces, cómo se le enseñó el proceso tal o el cual. Y estos dos grandes elementos entonces levanté en esta primera instancia. Luego, dentro de la misma comunidad territorial, me enfoqué en una escuela, en la escuela en la que comparten la mayor cantidad de estudiantes del mismo territorio en el cual trabajé. Y allí generé un proceso de co-construcción con los profesores, educadores tradicionales principalmente, los cuales luego fuimos vinculando y adecuando en torno a aplicaciones que se hicieron con estudiantes y con apoyos de las familias de los estudiantes. Entonces hubo una comunidad bien grande que nos apoyó en todo este proceso. Y finalmente, bueno, este proceso, por eso aparecen estos recuadros allí en el contexto de que algunos eran parte de las mismas familias a los que ya habíamos entrevistado y otros no necesariamente cumplían esa función, pero todos estaban dentro de un mismo espacio territorial. Y tuvimos un tercer espacio que tiene que ver con la RUCA y la validación que se hizo para la comunidad en general. O sea, en este espacio, en esta RUCA, este lugar de encuentro, se invitó a todos los que participaron en este proceso, desde los primeros a los que se les hizo entrevistas, los que acompañamos en sus prácticas, y obviamente todos los que participaron en la escuela para generar un último espacio donde la idea era valorar si lo que habíamos desarrollado tenía lógica para el pueblo mapuche, era consistente y era algo que el pueblo como comunidad, en estos grupos territoriales, ¿no es cierto?, nos podrían indicar que era algo que ellos querían que siguiéramos desarrollando. Entonces, bajo toda esta dinámica, hoy día quiero compartir con ustedes. Entonces, voy a mostrarles las escuelas, siempre las muestro, lo que pasa es que son un espacio de mucho cariño para mí, trabajé harto tiempo con ellas y es un proceso que sigo desarrollando. O sea, yo no fui a buscar una información, a generar un plan para luego retirarme. Esas escuelas son parte de mi familia. Cada vez que yo invito a algún académico de nivel nacional o de nivel internacional, sobre todo los de nivel internacional, que son los que más quieren conocer estas experiencias, los llevo a las escuelas, ellos llevan regalos, actividades, les hacen clases, y para los chicos es muy importante reconocer que aunque están en espacios rurales donde llega poca gente a visitarlos, se sienten como importantes, sumamente reconocidos. Ojo, como estudiantes o profesores que estén aquí, ¿no es cierto?, tenemos que entender que el pueblo mapuche no necesita la escuela para generar estos procesos de enseñanza. Estos procesos de enseñanza se siguen generando hoy en día, quizás a un nivel menor del que existía antes, pero esto sigue pasando hoy día. No necesitamos a la escuela. La apuesta que yo desarrollo en la escuela que tiene otra filosofía, otras necesidades, y que con el conversatorio anterior que ustedes tuvieron ya se pudo visualizar, entonces quedó de manera explícita el tema de todo el despojo que hubo en función de la escuela, toda la pérdida que hemos tenido como pueblo por ella. Y en ese sentido, ustedes pueden pensar, bueno, ¿por qué vamos a llevar esto a la escuela? Y mi apuesta es bien simple, bien básica, y quiero transmitirla con ustedes. Yo no considero que la escuela necesite hacer esto, ni me interesa mucho que la escuela gane con esto. Yo lo que necesito es llegar a la mayor cantidad de estudiantes mapuches que podemos. Y hoy día los estudiantes están en las escuelas, y en la escuela tenemos un espacio. Y mi apuesta es a tomarnos ese espacio para revitalizar lo que la propia escuela en algún minuto nos quitó. Y esta apuesta funciona en un contexto de diálogo. Yo me formé en una lógica occidental, en la lógica de la escuela, la manejo bien, y dado que me sé las reglas del juego, sé cómo modificar eso para beneficio de nosotros. Como comunidad, ¿no es cierto? Y es la propuesta que
¿qué les traigo? Pero, insisto, yo creo que aquí tenemos que caminar siempre en dos caminos. Lo que podemos llevar a la escuela para ir ganando espacio, pero también cómo dentro de cada comunidad territorial nos vamos haciendo nuestro propio espacio educativo en estos contextos, ¿sí? Eso primero, quiero que quede muy claro. Y estas son mis maravillosas escuelas. Esta es una escuela particular, la Escuela San José de Labranza, escuela multigrado de primero a sexto básico, ¿sí? La directora, ¿cómo funcionan en estos contextos? La directora en su auto, que es ese furgón que ven ahí, va a buscar a los estudiantes a sus casas, los lleva al colegio, después los va a dejar. Es la directora, es la profesora, es la sostenedora, creo que se llama, de la corporación. En fin, todas las modalidades que se usan allí. Y la escuela municipal de Vega Larga, la Escuela Municipal Vega Larga, que está en Vega Larga, en Lautaro, y obviamente esta fotografía que me encanta de ellos porque han plasmado en uno de los murales de su escuela, ¿no es cierto?, a sus 4 sabias más reconocidas del territorio, ¿sí? En el minuto que yo tomé esa fotografía, solo una de ellas estaba viva, el otro era un reconocimiento posterior, ¿no es cierto?, a toda su sabiduría. Entonces, no son 4 mapuches cualquiera, son las tremendas mujeres que ayudaron a levantar y a componer, ¿no es cierto?, esa comunidad territorial. Y la escuela las reconoce. Entonces, en estos contextos donde la escuela genera una instancia de apoyo con la comunidad, o sea que hay una visión y una misión, es donde se pueden generar instancias como las que les voy a mostrar ahora. Entonces, vamos al grano, artefactos matemáticos culturales, estos AMC, es un nombre que le hemos dado para llamar a todos estos insumos, instrumentos, prácticas, lógicas, formas de conocer, formas de comprender el cosmos, que nos permiten, que se visualiza detrás de estos elementos, prácticas de razonamiento matemático, lógica matemática detrás. Estos elementos lógicos matemáticos son inherentes a la humanidad. Por lo tanto, surgen de maneras similares en diferentes territorios previo contacto o sin el más mínimo contacto. ¿Sí? Hay formas de hacer, formas de, por ejemplo, la práctica de contar, la práctica de jugar, la práctica del reconocimiento de espacio. Son todos elementos sumamente matemáticos en su conformación por la lógica que se incorpora detrás, y es algo que todos los grupos socioculturales, incluyendo el pueblo mapuche, posee, genera y practica hoy día. Yo lo único que hago es visualizarlo desde y sacarle como brillo, lustre en torno a los elementos matemáticos. Entonces, ¿qué es un artefacto matemático cultural? Lo hemos definido de tal manera. El artefacto matemático cultural, si lo podemos visualizar como este rectángulo que está acá, es un elemento tangible o intangible, ¿sí?, como sistema de numeración, como la forma de entender el cosmos, ¿ya?, que está asociado, que está dentro, sus márgenes están absolutamente dentro del conocimiento propio de la cultura, ¿sí?, conocimiento del pueblo, ¿sí?, y está asociado a prácticas específicas que se desarrollan comúnmente. Pero parte de este AMC se puede entender, se puede explicar, se puede asociar a un conocimiento matemático que es el llamado el conocimiento matemático universal, el estándar, el reconocido en cada uno de los lugares, ¿sí? Entonces, ojo, el conocimiento cultural en general, no solo desde estos AMC, posee claramente razonamientos matemáticos que son absolutamente comprensibles desde ambas lógicas, pero no todo, y las grandes diferencias están asociadas como a la naturaleza de la matemática dentro de cada grupo, ¿sí?
Y por eso indiqué al principio, la naturaleza de la comprensión matemática del pueblo mapuche no necesariamente va a seguir los lineamientos, los estándares y los objetivos que la escuela posee. Y de allí, obviamente, uno se puede preguntar por qué allí entonces, ¿sí? Y por eso necesitaba hacer esa aclaración anterior. Entonces, para reconocer estos AMC, lo más fácil que yo puedo generar ahora es mostrar imágenes de esta parte que es tangible, ¿sí? Pero insisto, no es solo lo tangible, no son solo los artefactos que yo puedo manipular. Entonces aquí voy a mostrar unas imágenes maravillosas que ya he mostrado antes, este tejido atelar que desarrolla la estudiante Camila Coya, ¿no es cierto?, que ya me lo facilitó y que lo vamos a seguir utilizando por la belleza que compone. Yo sé que muchos de ustedes también son tejedoras, ¿no es cierto?, y desarrollan una práctica hermosísima en este contexto. Allí, no solo el diseño, no solo la repetición del diseño tiene que ver con elementos matemáticos, sino la construcción, ¿sí? Cuando la tejedora pasa por cada una de las hebras, el conteo detrás, la lógica que debe de tener para generar cada una de las piezas gráficas que el diseño compone. Y luego la repetición, ¿no es cierto?, equitativa de cada una de estas piezas. Esa es matematizar, que es hacer matemática, ¿sí? Que no necesariamente está asociada a la matemática que desarrollo de manera algorítmica, que es de lo que más se compone lo que la escuela desarrolla hoy día. Tenemos el dado que se utiliza dentro del Quechucahue, ¿no es cierto?, que la carrera de Pedagogía Media en Matemática, la generación del 2018, me ayudó a construir en uno de los eventos que hicimos. Le regalamos a cada uno de nuestros asistentes un dado, claro que era de, no lo recuerdo bien, pero creo que de arcilla. Entonces, si uno quería jugar con él, la verdad que de a poco se iba a empezar a romper. Pero necesitábamos generar en los participantes que se llevaran un poquito de esto, o sea, que cuando hablaran de estos elementos matemáticos dentro del pueblo mapuche, pudieran mostrar algo, que no quedara como en el aire. Y por último, aquí tengo las manos de uno de mis estudiantes también de la carrera, que me ayudó con estas fotografías de la Huarcucén, estas habas, ¿no es cierto?, donde están pintadas de negro por un lado. Las historias dicen que fueron pintadas con carbón o tostadas, ¿no es cierto?, y que con esto se desarrolla el juego. ¿Qué es los otros elementos que pudimos visualizar? Yo les voy mostrando varios elementos, varios artefactos para que ustedes puedan ampliar su mirada de dónde hay elementos matemáticos dentro del pueblo mapuche, y solo se van a dar cuenta que es lo que ha estado al lado de ustedes siempre, ¿sí? Lo que pasa es que simplemente lo que hago es mirarlo como con otros lentes. Y frente a la escuela donde estaban estas 4 mujeres mapuches, ¿no es cierto?, se construyó esta ruca. Esta ruca se denomina Rucahue, una ruca museo que hay en Lautaro, sector rural, Camino Vega Larga. Aníbal Calvilao es su creador, y bueno, su familia. Calvilao Traipe, ¿no es cierto?, está detrás de este trabajo. Y bueno, si se dan cuenta aquí, en este techo, ¿no es cierto?, o sea, me gusta mucho la historia de esta familia y de esta ruca, porque ellos reconocen que en Lautaro, que hay aproximadamente 120 comunidades mapuche, esta ruca que se construyó en 2015 era su primera ruca, que hay desde hace muchos años. Las rucas se fueron eliminando, se fueron perdiendo, y visualizando esto, dijeron no, tenemos que revitalizar nuestra cultura, y por lo tanto empezaron a construir esta ruca. Y lo que me llama la atención y lo que valoro es que yo trabajé mucho con ellos, entonces me contaban, no sabíamos cómo hacerla, ni de qué materiales, ni cómo. Entonces empezaron a hacer su propia investigación. Y se movieron a diferentes pueblos a preguntar
quién era el que sabía, y fueron recopilando diferentes informaciones hasta que construyeron su ruca. Y cuando tú entras a esa ruca, lo primero que te dicen, mira, aquí nosotros no pudimos hacer esto, por ejemplo, los amarres que hay aquí, ellos me declaran de inmediato. La verdad, dice, ahí tuvimos que usar un clavo. No queríamos usar un clavo viene después, pero sucedió que A, B, C, D, que no supimos cómo manejar el amarre, no lo tratamos de la manera adecuada, entonces luego entendimos, entonces hay un aprendizaje de antes y del después de esta ruca, y hay un conocimiento maravilloso detrás. Entonces hay otras imágenes que nos ayudan a entender cierta lógica. Aquí hay matemática y hay física, o sea, esto sin elementos que se pueden entender desde ambas lógicas, esto de pie no estaría. Es así de simple. Bueno, y obviamente una fotografía de esta maravillosa ruca cuando ya se ha concluido el trabajo. Entonces, elementos como estos son la base de lo que podemos ir reconociendo para generar instancias donde se desarrolla la enseñanza de la matemática a través de artefactos matemáticos culturales, a nivel dentro del aula o fuera de ella. Les voy a mostrar aquí la Warkuzen. Me van a disculpar, yo escribo, el grafemario que uso es el unificado porque también es parte de mi familia. María Catrileo, que estuvo encargada de desarrollar las gestiones para la construcción de ese grafemario, yo sé que no es de ella generó la instancia, conversaron con muchas comunidades, yo de esa historia me la conozco muy bien porque es ella la que me la relata. Lo primero que llegó a mí escrito en Mapudungun son los textos de ella. Entonces, lo que yo sé tiene que ver con esta forma de. Entonces, también les muestro aquí un poquito de lo mío. Mi abuela se llama María Carrillo, igual que mi tía. Entonces, bueno, esa es una declaración. El Ahuarkuzen, yo estoy asumiendo, quizás me equivoco, que ustedes lo conocen. El Ahuarkuzen, no sé, díganme por chat sí, para pasar rápido esto, o les explico cómo funciona. Pueden escribirlo en el chat o pueden ¿Lo explica? Yo no lo conozco. Ya, perfecto. Muchas gracias. El Ahuarkuzen, entonces, miren, justo saqué todas mis imágenes del juego. Perdón. El Ahuarkuzen se juega, lo que más en los territorios lo he visto es con 8 habas. Estas 8 habas que se tiñen, las 8 habas se tiñen por un lado de negro y el otro lado se dejan en su color original. Entonces las 8 habas las tomas en la mano, las mueves así como si fueras a tirar un dado y las dejas caer. Entonces el juego implica que si las 8 habas caen con el color negro hacia arriba, ganas 2 puntos. Epú. Si las 8 habas caen en su color blanco, ganas también 2 puntos. Epú, que es el puntaje máximo. Porque obviamente es la probabilidad más compleja de salir, la menor probabilidad es que te salgan todas del mismo color. Luego, si al lanzar salen 4 y 4, 4 blancas y 4 negras, ganas 1 punto, 15. ¿Sí? Y cualquier otra combinación, o sea, 7-1, 6-2, no se gana puntaje. Entonces, era un juego de mesa, un juego que se jugaba en el piso, ¿no es cierto?, en la tierra, o en mesas, hay diferentes diseños antiguos en torno a ello, y se acompañaba con poroto o con algo más, cosa que si tú ibas ganando 2 puntos, a tu montón se sumaban 2 puntos más, ¿sí? Y como ya lo dije, la Ahuarkuzen en el fondo ganas un puntaje en la probabilidad más compleja, y aquí hay un trabajo importante en torno a las probabilidades, que es un concepto que en el contexto curricular es bien complejo de trabajar. Si hay un eje descendido a nivel de la matemática, a nivel nacional, es el de probabilidad y estadística. Entonces, hemos desarrollado un taller próximo, que les voy a dejar la invitación de inmediato,
en torno a la WordPress. Y hemos construido, es mucho decir, dentro del proyecto que tenemos hemos mandado a hacer un software en función de la WordPress. ¿Por qué decidimos hacer esto? Lo principal es que estábamos en un contexto de pandemia, ¿no es cierto? Yo sé que ahora ya estamos retornando, pero cuando lo pensamos dijimos necesitamos que esto quede en digital en caso esto continúe y los profesores tengan que generar instancias de aprendizaje desde el computador. Es un software que va a quedar liberado, es gratuito para los participantes del evento y obviamente la idea es que lo distribuyan entre sus estudiantes. No hay nada mejor, yo he trabajado con este juego en escuela, no hay nada mejor que tener las habas en las manos y realizar el proceso. Pero esta es como la versión de cuando tenemos que generar otro tipo de instancia y si les parece queda a disposición de ustedes. Voy a mostrar aquí un demo pequeñito que hay algunos cambios que le hemos hecho porque este demo está de hace unos 2 meses atrás. Pero aquí se los voy a mostrar. Ahí está. Si se dan cuenta, allí indica 4, 8 y 12, porque hay diferencias territoriales. Dentro de algunas regiones, ¿no es cierto? Hemos visto que la Warkuzen se juega con 12 habas. Y la lógica es la misma. Las 12 blancas, las 12 negras o 6 y 6. ¿Sí? Y hemos agregado la idea, por aquí se ve en el video, perdón, no sé qué hice, quería volver atrás acá. Si se dan cuenta que pusimos 4 habas, porque lo hemos trabajado con prebásica, ¿sí? Kinder y prekinder, con educadoras tradicionales, perdón, olvidé el nombre, ¿ISILS se llama? Oh, perdón, qué bloqueo mental, me olvidé del nombre oficial. ¿Alci, la mujer? ¿Cómo? ¿Alci? Las Elsie, sí. Perdón, uy, lo siento, mil disculpas. Pero hemos trabajado con ellas y claro, el manejo de las 8 habas es muy complejo para desarrollar procesos de lógica detrás del juego. Pero cuando hacemos la misma lógica solo con 4 habas, es mucho más manejable para ellos. ¿Sí? Hasta hemos trabajado con 2 habas al inicio para luego progresivamente ir incorporando más. Por eso yo no puedo decir que las 4 habas porque en algún territorio lo hayan jugado así, pero 8 y 12 sí. En los territorios en los que yo he levantado información, la mayoría juegan con 8, pero hay lugares en que ocupaban 12. Entonces, obviamente, aquí se deja. Queremos que el juego pueda desarrollarse en función de las necesidades que el territorio posee. Y no sé si aquí, si me permiten, Patricia, Yesenia, a lo mejor me equivoqué, pero quería dejar una invitación, no sé si puedo. Ay, lo voy a cambiar. Dígame usted. Dilo bien, no se preocupe, adelante nomás. Entonces, este software lo estamos puliendo para que esté disponible este día. Va a estar liberado para los que asistan a que es nuestro tercer ciclo de webinar, que está asociado al pensamiento estadístico con juegos de azar de Latinoamérica y está asociado para el marco curricular de primero a sexto básico. ¿Sí? Entonces, siempre liberamos materiales en formato Word o PPTs liberadas, porque lo que queremos es que los diferentes territorios las diferentes personas adapten el material al grafemario que ellos utilizan, a lo que les parece más lógico, si le parece muy extenso, muy breve, o sea, que puedan manipular el material y que sea efectivo, que se pueda utilizar en aula. Entonces, en este webinar que va a ocurrir el 29 de septiembre, nosotros vamos a liberar este software para todos nuestros participantes. Y está para Android, para Mac, para utilizar en el celular. La idea es que sea lo más práctico y que llegue al mayor número de personas y sobre todo de estudiantes. Pero insisto, no hay nada mejor que la ABA de verdad.
Los chicos la disfrutan mucho. Ya, entonces aquí hay dos lineamientos siempre. Si estamos en un contexto de escuela, uno puede generar un proyecto educativo o puede generar una instancia de una clase de 90 minutos, ¿sí? En el contexto del webinar, nosotros hemos decidido generar estas clases de 90 minutos, pero también tenemos experiencia dentro de los proyectos educativos. Y los proyectos educativos tienen ciertas ventajas. Al estar desarrollados en un tiempo mayor, puede interactuar con un número mayor de personas y puede haber un análisis más profundo y más familiar de lo que ocurre. Entonces, creo que es una ventaja, pero ustedes necesitan conocer ambos lados porque también dentro del contexto donde ustedes se desarrollen profesionalmente, pueden tener más ventajas de desarrollar una u otra opción. Entonces aquí ustedes ven ahí niños con lana, los voy a trabajar al tiro. Para mí, sobre todo el proyecto con lanas ha sido lo más enriquecedor que he hecho. Lo trabajamos en 4 sesiones de clase. Estas 4 sesiones fueron de 90 minutos cada uno y no continuas. O sea, la sesión 1 una semana, la sesión 2 la semana siguiente. O sea, había una clase de matemática y las otras clases se continuaba con lo que estaba en la programación y luego volvíamos a nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque necesitábamos que los estudiantes de alguna manera se olvidaran un poco, o 2 cosas, que preguntaran en la casa, pero también que se alejaran de esto para que al retomar la lógica utilizada volviera y se madurara y se asentara en ellos, ¿sí? Y sumamente importante, la primera sesión la desarrolló la educadora tradicional de cada uno de los establecimientos. En los 3 en los que trabajamos eran las educadoras, ¿sí? Y ellas generaron entonces la primera instancia, que es de conocer el artefacto. ¿Quién lo usa? ¿Quién lo usaba? ¿Para qué? ¿Cómo? Se responden esas preguntas y la importancia es sumamente relevante de dejar claro a los estudiantes. En esta escuela el 90% de mis estudiantes era mapuche, pero no hay un reconocimiento identitario tan bacán, tan potente de ser mapuche. Entonces no queríamos presentarle algo que para ellos pareciera simple. Queríamos que vieran esto en la complejidad que tenía, en el tiempo que se desarrolló y la importancia que tuvo para ese contexto específico, para que valoraran su uso posterior. Entonces todo eso lo desarrolló la educadora tradicional y luego las últimas 3 clases fueron del contexto más de la clase de matemática, donde la educadora tradicional no desaparece. Apoya en cada una de las resoluciones que los estudiantes desarrollan. Obviamente aquí cada desafío matemático tiene que ver con un contexto de respuesta abierta. Necesitamos que las personas, los estudiantes, reflexionen, analicen y maduren de manera lógica sus resultados. O sea, aquí el resultado no es un 3, no es un 15. O sea, eso es imposible, es más complejo que eso. Y como ven, los proyectos nos dan toda la ventaja desde una sesión a la otra pasar por el contexto familiar. Entonces los estudiantes se llevaban su lana, la idea era que conversaran en la familia, que la familia les contaran si la familia lo usaba, lo conoce, cómo lo usaba. Entonces nosotros teníamos varias ideas de uso, pero la idea es que si de la casa el estudiante en la sesión 2 decía, mi familia lo usaba de esta manera, nosotros como profesores teníamos que apoyarlo a que todo el camino del proyecto él mantuviera, potenciara, actualizara la forma de su familia. Eso es lo que permite un proyecto y eso es lo que permite los desafíos matemáticos de respuesta abierta. ¿Sí? Cuando son cerrados es porque ya sé, yo ya planifiqué el camino y el final. Y no le doy espacio entonces que el territorio se manifieste. Entonces, por eso era sumamente importante aquí. Yo sé que la presentación no es de los proyectos educativos, sino de la AMC, pero aquí está el AMC en la forma en su juego, en su territorio donde se desarrolló. Entonces, usamos este purrón como sistema de registro numérico, ¿sí? Y
si bien hay información en los textos escritos antiguos sobre el Purrón, no hay una explicación, una representación gráfica de elementos más allá de las unidades. O sea, no hay una imagen de un 12 o un 13 que esté muy validado en diferentes comunidades mapuches, ¿sí? Entonces allí tenemos cierto vacío que es sumamente importante de ir completando con las ideas de cada territorio. Y es lo que hicimos. Lo llevamos a las escuelas, y a las escuelas le pedimos a los niños que completaran esta información. Y que le hicieran de manera lógica al sistema numérico mapuche, ¿no es cierto? ¿Y por qué trabajamos con elementos como el Purrón? Que nos parece súper importante, y aquí de nuevo vuelvo con el tema de por qué la escuela. Las educadoras tradicionales, las profesoras, cuando les llevé yo diferentes insumos y ellos escogieron con cuál íbamos a generar el proyecto, esta cita les llamó mucho la atención. Esto dice: mi abuelo lo usaba, él me crió, pero no me enseñó a usarlo. Un abuelo mapuche de una comunidad de labranza. Mi abuelo me mandó a la escuela a aprender a leer, a sumar, restar, multiplicar y dividir. Cuando aprendí a hacer eso, me sacó de la escuela. Un día me preguntó si podía escribir un número, no me acuerdo cuál era, pero por ejemplo el 53, sí, le dije yo, busqué un lápiz y un papel y le mostré. Ese día mi abuelo colgó su manojo de lanas y nudos y nunca más lo volvió a usar. Ahora me pedía a mí anotar en el papel todo lo que él hacía con lana. Esto fue súper fuerte para la comunidad escolar. Cuando yo le presenté esta, entre muchas otras citas de las personas entrevistadas, pero esta dolió. Y ellos dijeron, bueno, si la escuela vino a quitar elementos como este, es la escuela la que en parte se tiene que hacer responsable de que esto se vuelva a revitalizar. ¿Sí? Y desde allí entonces generamos esta instancia muy importante. Todos los abuelitos hoy día hablaban de que sus abuelitos lo usaban, o la persona que lo crió. Un papá, una mamá, y sobre todo muchos de ellos fueron criados por abuelos. Y ellos recuerdan a estos mayores usándolo. No era de uso común del niño, era un registro importante de un contexto, de una economía familiar que no era menor. Había que dejar un registro. Uno deja registro de elementos importantes, no registra todo lo que le pasa al día, registra lo clave, lo que no me puedo olvidar, ¿se entiende? Entonces, este formato de registro tenía el mismo valor. Y como ellos, que eran hoy abuelitos, que en ese minuto eran niños y además fueron a la escuela, nunca les enseñaron, porque ocurrieron elementos como este. Entonces, nuestros abuelos hoy día, la mayoría de los que yo he podido acceder, me indican que lo vieron en otros, pero que ellos nunca lo usaron. Sistema numérico mapuche, ¿no es cierto? Seguramente aquí todos lo conocen. Depende del contexto territorial. Yo ya me acostumbré como a decirle Quiñé, Pucla, Meli, Quechuca, Yu, Reglé, Puraya, Marí, Pataca, Huaranca. En otros contextos es Quiñé, Pucla, Meli, Quechuca, Yu, Reglé, Puraya, Marí. Lo importante es que estas mismas comunidades, cuando conversan, entienden absolutamente de qué está hablando el otro. Así que también aquí hay diferencias territoriales. Epumari Quiñé, 21. Yo creo que con ese 21 el mundo entero comprende la lógica detrás, cómo agrupa el pueblo mapuche. El pueblo mapuche agrupa de 10. Sus grupos están en base, ¿no es cierto?, a 10, 100, 1000, pataque, huarranca, préstamos del quechua. Entonces, cuando enseño esto y generar solo el Epumari Quiñé, cualquiera hoy día dice, ya, perfecto, si necesito decir 44, entonces será Meli, Mari, Meli. Y desde esta manera es fácil ir generando los otros números, como el Meli, Huarranca, Pupataca, Quiñé. Por tiempo no me detendré aquí. También estoy asumiendo, quizás estoy muy equivocada, pero que esto es algo que ustedes manejan muy bien.
Si quieren después retomamos, volvemos, si es que es necesario y nos queda tiempo. Dentro de las experiencias educativas, entonces, estos dos últimos elementos que les mostré, el sistema numérico, que es no tangible, o sea, el sistema numérico como tal es una lógica de agrupación y orden que desarrolló el pueblo mapuche y que está en la oralidad de su lenguaje. No tenemos símbolos, los símbolos arábicos que nosotros conocemos, el 1, el 2, símbolos arábicos, ¿no es cierto? No están desarrollados dentro del pueblo mapuche de esa manera, pero hay una forma de registro que, si bien no es simbólica, es a través de los nudos. Entonces los nudos, el purrón que les mostré está absolutamente relacionado con el sistema numérico. Entonces estos dos grandes elementos los llevamos al aula. Y aquí ya quiero como desligarme un poquito y mostrarles lo que pasa con los estudiantes. Trabajamos con estudiantes de primero sexto básico, todos con el purrón, todos con lana, pero con demandas matemáticas diferentes, desafiantes en función de su edad. Aquí les voy a mostrar solo un pequeño recorrido de los grupos de primero y segundo básico. ¿Sí? Básicamente porque no alcanzo con todos, pero para que evalúen cómo ellos desarrollaron estas clases. ¿Cuál están registrando ese? Yo ya registré ese. Ya. Yo no todavía. ¿Cuál estás registrando tú? Ese. El albaricoque. Ya. ¿Este qué es? ¿Cereza? Ya. Frutal también. Otro purrón más. ¿Listo? Sí, Otro purrón. a mí Ya. ya se me acabó. Sí, ya quiero elegir otro. Ya sé que no otro. Eh, Pero vayan guardando su purrón, no se les va a ¿Este? perder. Ya. Yo lo voy a llevar para casa. Vamos aquí. Hay que mostrárselo a la pieza para llevarlo para la Sí, este es un durazno. Árbol frutal. Ya, eso es lo primero. Los estudiantes conocen la historia. La que está hablando y acompañando la grabación es la educadora tradicional. Me van a disculpar, los videos jamás fueron pensados como para que iban a tener un impacto tal de que hoy día íbamos a estar mostrándolos, entonces no son de la mejor calidad, pero allí se evalúa cómo los estudiantes de primero y segundo básico fueron una relación 1 a 1. ¿Sí? Un árbol, un nudo. Y además cómo se va mezclando naturalmente con el tipo del árbol. Allí la educadora tradicional va diciendo, ¿qué árbol es este? A ver, ¿qué árbol es este otro? Y luego les permitió hacer una clasificación que nosotros no la pedimos. Los estudiantes encontraron que para registrar el contexto del proyecto era caracteriza tu escuela, y ellos encontraron que algo característico que tenía su escuela, que estaba en el patio de su escuela, eran los árboles que tenían. Entonces ellos querían, cuando alguien los fuera a visitar, querían contarle a través del registro que dejaran en lana los árboles que ellos poseían. Y eso era todo. Pero en esta imagen se nota muy bien cómo además esta idea de esta asignatura separada de lo otro no funciona en la realidad. Estas particiones no son coherentes. Entonces aquí se ve claramente en que un minuto cómo se van mezclando estas ideas. Eso es lo que hicieron los más pequeños. Luego, ¿Cuál están registrando ese? espérenme, no sé si puse el mismo. Aquí les voy a mostrar solo un pequeño cambio. ¿Hasta aquí habían? 10. 10. Ya. ¿Cómo va a ser 10 la Madeleine? Hasta Pedro vino con... ¿Cuánto lleváis tú? Yo llevo 4, con 2 lo estoy haciendo. Redondo. Ya. Miren lo importante que ocurre acá. Al dejar esta tarea de respuesta abierta, lo que ocurre, Madeleine tiene 6 años y Madeleine lo que ha hecho es un cambio de base. Dijo, me cansé de hacer un nudo por cada árbol. Necesito economizar esta tarea.
Por lo tanto, voy a hacer 2 nudos o sea, en el fondo un nudo me va a representar 2. Eso lo hago de 2 en 2. ¿Sí? Y esto estaba permitido. Grupos más grandes, de quinto y sexto básico, tenían que registrar un elemento, no recuerdo en este minuto, pero también con la idea de caracterizar su sala o su entorno asociado a 16. Y dijeron 8 y 8. 2 nudos, profe, cada uno vale 8. Y esa lógica le permitimos desarrollarla, pero luego les dimos unas tareas más demandantes que complejizara esta idea, porque una cosa importante que tiene este registro dentro del pueblo mapuche, y es que cualquiera debía poder leerlo, independiente del sector, porque justamente el purrón se usó para dar mensajes entre un territorio y otro. Entonces, cada grupo funcionó también como un loft. Y la idea base es que los dejamos crear, pero luego que crearon, dijimos ya, ahora esto debe ser decodificado o leído por cualquiera. Entonces tuvieron que cada vez ir perfeccionando aún más esta técnica. Madre, ¿qué hacemos primero? Y en este último video, con esto ya voy, ay, me queda uno más y termino, yo sé que voy súper, perdón, me he ocupado todo el tiempo, perdón. Esta es la última sesión y sigo con Madeleine, para que no la pierdan de vista. Y el cambio de base que desarrolló, ojo, el cambio de base es un concepto de enseñanza media. A nadie se le ocurrió que naturalmente un estudiante de enseñanza básica y además de primero básico podía trabajar con un cambio de base. No significa que lo formalicemos matemáticamente. Significa que hay un uso detrás de él que tiene lógica según lo que estamos incorporando al aula. Y aquí estamos allí se nota, caracterizo mi escuela San José, ¿no es cierto? Ellos se pusieron su nombre a cada grupo y eligieron esta técnica para presentar. Tampoco nadie les obligó a desarrollar estos carteles. Y aquí ellos presentaron y Madeleine surgió una pregunta en el minuto, ¿sí? No se planeó, Madeleine no tenía la respuesta antes de esto. Ella contó todo y luego de contar uno empieza a hacer preguntas y esta es bien específica y bien importante. La comparto con ustedes. Nómbrenme uno. ¿Cuál es? El pino, muy bien. Ya. El eucalipto, claro. Ya. ¿Y cuántos árboles no frutales tienen esta escuela, la escuela de San José? 2 árboles no frutales. ¿Cuántos registraste ahí en la lana? Los no frutales, ¿cuántos son? 42. 42. A ver, enséñame cómo escribiste el 42. De 41, 42. Estupendo. El grupo 1 hizo un nudo más gordito. Yo lo veo más gordito aquí. ¿Eso hicieron para representar el 10? Súper bien. A ver, yo quiero hacer una pregunta. Esta pregunta es muy compleja. Atención. Muy compleja. Si quisiéramos repartir los árboles no frutales, imagínense que la tía Erika se los regala a ustedes, al grupo 1, al grupo Quinche. ¿Cuántos árboles no frutales se podría llevar cada uno de ustedes? 10. ¿10? A ver, los primeros 10, ¿a quién se los darían? Márcame ahí el primer nudito de 10. Con tu dedo. A la Molén, ya, la Molén se lleva esos 10. ¿Quién más? La Angélica. El Martín. ¿Y quién? Y para ti. Hoy, pero quedan 2 chiquititos. ¿Qué vamos a hacer con esos 2? Con esos... Ah, le vamos a dejar a la tía Erika.
Este formato que ocurrió aquí es bien impactante por varios elementos. Cuando uno desarrolla estas otras técnicas que tienen una lógica, un significado para el estudiante y para sus familias, aquí las familias de ellos ya habían conversado con ellos, el abuelito ya le había dicho más o menos la información que tenía, o sea, esto tenía mucho sentido para ellos. Generar preguntas que están asociadas a aspectos cognitivos que, según el currículum, se deben desarrollar en otras edades, aquí emergen naturalmente. El reparto como tal, como reparto, porque así se inicia la división, el concepto de división inicia con el reparto, se genera en tercero básico. Estas chicas están en primero básico, ¿sí? Luego, el reparto siempre se genera con cantidades exactas, donde no haya un resto, y aquí el resto está presente. Y además Madeleine fue sumamente funcional con este resto. Me quedan 2, no me hago problema, lo dejo en otro lugar. Desde esta frase, este concepto a la formalización de reparto y luego a la división no exacta, estamos pero a un paso. Y lo bueno es que yo no hice que lo mecanizara, que repitiera una fórmula. Surge de manera natural y desde esa naturalidad tú puedes formalizar ciertos elementos posteriores, si así lo deseas. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí les quise mostrar un set de videos de la riqueza que poseemos con un ejemplo y tenemos que masificar estos ejemplos, tenemos que generar más instancias en esta línea. Y es una línea que además es rica en cuanto las profesoras, si bien casi todas las profesoras de matemática también son mapuches en estas escuelas, o la única que no lo era llevaba 20 años trabajando en el territorio, o sea, no había más que ella que conociera a las familias de ese contexto territorial, le permite a la escuela también indicar que este tipo de actividades no está para el minuto donde ya saqué promedio, donde ya terminé de hacer mi actividad matemáticas que el currículum me indica, sino que esto es parte. Pueden conversar, pueden dialogar. Cumple con los objetivos también que la escuela quiere desarrollar, además a nivel superior. Ay, escuché que alguien hablaba, seguro es para que ya pare, ¿no es cierto? Díganme. No, hay preguntas, pero vamos a esperar que termine. Ya, la última y termino. Procedemos a las preguntas y todas las manos levantadas. Sí, la última y termino. Ya. La tercera parte que les conté, ya les mostré la conversación primero con los territorios, luego le conté lo que pasó en la escuela y la última parte era la valoración de la comunidad. Nosotros aquí encontró que nos había ido fenomenal. Las profesoras de matemática y educadoras tradicionales, además, trabajando en conjunto en un área que no suelen trabajar en conjunto. Entonces, fue súper potente, fue muy enriquecedor para la escuela, pero nos interesaba saber si no habíamos infringido algún proceso dentro del conocimiento mapuche. ¿Sí? Entonces, a los que nos dieron la información inicial, los invitamos a desarrollar un último proceso y es este video que les voy a mostrar aquí. Es donde es un lugar, es la ruca de cada territorio. Entonces, en cada uno de los territorios hicimos esta sesión e invitamos a todos los participantes de la escuela, porque obviamente los actores principales aquí son los estudiantes, entonces ellos tenían que mostrar lo que habían hecho. Y luego la conversación giró en torno a si esto les parecía bien y si querían generar más instancias como esta. Y en el imaginario de que pudiéramos hacer más. ¿Lo hacemos de la misma manera? ¿Tienen adecuaciones que hacernos? ¿Tenemos otros focos que hacer? Y miren, lo principal que nos dijeron, se los voy a comentar después del video, que el video es maravilloso. Espérenme, aquí está. Dami raye, dami she, dami mahuida, dami yuke mapu, ay 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 ay, ay 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 ay. Quisiera decirle algo igual como educadora tradicional del colegio.
El Catul que lo hicieron, eso es el Catul que ellos salió de su tiempo, si falta el Catul. No que viene escrito en el libro, eso fue la semana pasada, dijo la alumna, yo voy a hacer el Catul. Y nació de ella, en el momento soy el Catul. Porque es el Catul de nosotros de los mapuches. En el momento nace. Y entonces, son de ellas su Catul. Qué bueno, se agradece. Su madre tierra, Sí, su la naturaleza. alimento, Sí, todo nombrado. su guangelén. Perfecto. Entonces, en ese contexto, nuestros estudiantes fueron a mostrar, aquí hay una imagen que me parece que hicimos zoom aquí. Mientras estábamos ya terminando la sesión y ven aquí como el estudiante a uno de las personas de la comunidad que asistieron a este encuentro. Aquí estaba gente del DAEM, porque esta era la escuela municipal, por lo tanto fue gente representante del DAEM de la comuna de Lautaro, estaba la directora, profesora de matemática y educadora tradicional que escucharon allí, ¿no es cierto? Más los estudiantes que fueron a mostrar entonces lo que habíamos desarrollado. Y miren allí qué importante esa imagen donde es el estudiante el que está mostrándole a la persona de la comunidad, ¿no es cierto?, qué es lo que hicimos, cómo lo hicimos, le estaba ayudando a decodificar esto, a que el código que se había creado en la comunidad tuviera sentido también para el resto. Lo que nos pidieron aquí fue bien simple y bien sentido, encontré yo. Nos dijeron, siempre vienen a entrevistarnos, siempre vienen a pedirnos cosas, y luego nunca sabemos lo que pasa con ellos. Entonces, si va a hacer más, haga más, y hágalo igual. Sobre todo, muéstrenos después lo que hicieron. Entonces, esta última etapa fue muy valorada por la comunidad. Y apoderadas aquí mencionaron, dijeron, a mí me impactó que la escuela estuviera haciendo esto con mi niño. Y además me dio como rabia, me dijo la apoderada, porque yo no sabía. Y yo dije, pero soy mapuche y vivo aquí en el campo siempre y toda mi familia es de acá. ¿Cómo yo no voy a conocer el pulón? Entonces, tomé a mi hijo, comentaba ella en esa sesión, y me la llevé donde mi suegro, porque mi suegro es conocedor, él sabe harto. Dijo. Entonces le fui a preguntar, y él validó todo lo que ustedes le habían dicho, dijo que sí, que se usaba aquí, allá, le enseñó, y ahora dijo, yo tengo una lana por cada uno, por mí, por mi marido, por mis hijos, y tenemos allí representados la edad de cada uno de nosotros. Entonces, cada nuevo año agregamos un nuevo nudo. Entonces, esto va generando sentido, va generando formas de actualizar, de uso hoy día. Cuando llamo a actualizar es eso, darle un sentido práctico hoy día. No solo como a nivel de museo, no, a nivel de hoy día necesitamos desarrollar práctica y podemos desarrollar prácticas interesantes con esto. Ya, ahí sí, perdón, pero con eso quería concluir. Voy a cerrar aquí, ¿no es cierto? Porque la idea es como que nos veamos ahora. Bien, China, mía. Muchas gracias por su presentación, Lamien. Sin duda es una de las cosas más importantes, igual que nosotros debemos aprender como profesores en formación, y también las personas que nos acompañan. Esto igual no solamente nos sirve en la institución, sino que en la educación de casa, en esta educación informal que se le habla. Es sumamente importante saber esto también, para poder llevarlo a cabo después con los más chicos e incluso con nosotros, poder expresar estas cosas a través del purón, estos otros artefactos que usted nombra, es sumamente importante. Entonces vamos a pasar ahora a las preguntas. Han llegado 2 preguntas por chat y Laura Valentina tiene levantada la mano. Primero Laura y después vamos a las preguntas que están en el chat. ¿Laura? ¿Nos escuchas? Creo que no. Ya, entonces vamos a pasar a las preguntas de aquí
del chat. La primera es relacionada a este juego que usted presentó sobre la Warkuzen y dice, ¿desde qué edad se recomienda jugar en la Warkuzen? Ah, mira, qué buena pregunta. Yo no hubiese sabido la respuesta si no hubiese trabajado con las educadoras de los jardines Junji que trabajan con estudiantes, así que esto lo sé de primera fuente. Más pequeños de prekinder, por ejemplo, es complejo porque el haba se la pueden introducir en la nariz, en el oído. Entonces, básicamente hay que resguardar eso. Y desde allí ellos hablaron que según el grupo y el número del grupo, cómo ellos evaluaban la atención que ellos tenían, lo habían implementado en pre-kinder y kinder, ¿sí? Y más abajo como que dependía de esta específica modalidad, más allá del juego, sino de lo que puede ocurrir con las piezas de este juego. Eso es la principal precaución que yo puedo dar. Ya, entonces se debería tener una precaución con los más pequeños para la realización de este juego. Sí. Pero sí, de pre-kinder y kinder más adelante se puede realizar de manera espontánea o más individuales, como más... Claro, si es individual, así yo, mi hija, claro, lo puedo hacer porque mis ojos están sobre ella. Entonces ahí no hay problema. Pero sí partir de a 2 habas y avanzar a 4 habas. Y así ir funcionando para que sea... se note, o sea, uno puede hacer hasta apuestas con solo una haba, con esta modalidad de blanca y negra y las probabilidades que hay detrás. Y que ojo, aquí las probabilidades no es mitad y mitad, porque la haba tiene una forma y además tiene un teñido que genera en el proceso práctico que no sean equitativos como uno podría pensar. Aquí no podemos generar que esto es igual que una moneda, por ejemplo. Hay ciertas particularidades que hacen que el artefacto sea más rico todavía, más rico que una moneda y todos los otros instrumentos que usamos para enseñar probabilidades. Así que eso. La segunda pregunta dice, Patricia le escribe porque nos están acompañando también mediante el canal de YouTube de la carrera y nos han enviado la siguiente pregunta. ¿Será difícil que para los niños aprender 2 sistemas numéricos y sus formas de matematizar sin que confundan o estas 2 maneras pueden convivir perfectamente dentro de un aula? Espérenme un segundito, un segundo. Ya, sí, no se preocupen. Cualquier cosa, también igual pueden estar escribiendo en el chat, si no pueden prender el micrófono, ahí nos avisan cualquier cosa. No hay ninguna complicación. Ocurre que en este minuto tenemos un sistema que está dominando. Que el estudiante cuando salga, aunque en la casa trabajemos y hagamos todo con el sistema numérico mapuche, al salir del territorio, este otro contexto nos invade. El sistema numérico mapuche tiene una particularidad que conversa muy bien con el sistema occidental, con el que nos enseñan en la escuela, ¿no es cierto? Que está asociado a que ambos tienen esta base 10. Entonces, si hubiese sido con otra base, que hay pueblos que trabajan con otro tipo de agrupación, allí podría haber más distinción. Aquí el sistema numérico del pueblo mapuche tiene además la particularidad y la riqueza que genera de manera explícita la cantidad de grupos que tengo. Por ejemplo, cuando mostraba el Epu Mariquiñe, estoy diciendo explícitamente que tengo 2 grupos de 10. Cuando el estudiante trabajamos con el 21, la complicación es que no saben cuántas decenas hay ahí, porque no las veo, o sea, no, me cuesta. Ahí hay una complicación que el otro sistema posee. Y aquí, como al ser explícito, genera este cambio y esta facilidad
hay elementos más cómodos dentro de la forma, la lógica de agrupamiento y orden que tiene el sistema numérico mapuche. Y al trabajar ambos con una potencia de 10 de base, conversan sin ningún problema. Así que nadie a restarse con el sistema numérico mapuche en niños. Por favor, ninguno. Feliz Lamien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que haya quedado con duda de la presentación de la Lamien? Lamuen, yo le quiero preguntar por el dado, no sé si entendí bien lo del dado, que yo nunca lo había visto, y por qué se llama dado o tiene otro nombre, si puede explicar un poquito. Sí, allí tengo información, pero de un grupo territorial nomás, por eso no lo nombré, porque tengo dudas, yo siempre avanzo en varios territorios como para asegurarme que una idea es bien válida. Lo denominan Cahué, y está asociado al quechua Cahué, siempre 5. Entonces, en algunos lados, no sé si por el quechua Cahué me lo denominan como Cahué o si se denomina Cahué como tal. Es bien especial, les voy a mostrar, tengo una imagen por aquí, déjenme un segundito. Tengo una imagen mis estudiantes de matemática de media me hicieron el tablero, que es un tablero que puedes hacer en el piso, ¿sí? No necesitas generarlo como tablero, pero ellos lo hicieron. Entonces, déjenme encontrarlo, lo trabajé. Mientras lo busco, voy a contarle algunas particularidades que tiene. Es que tiene 5 caras que no son equitativas. Hay 4 caras que son iguales, pero la base es diferente porque la base es un cuadrado. Y la punta, territorialmente tengo 2 informaciones sobre la punta. O es ovalada, tiene esta cruz arriba, pero es media ovalada, o sea, cosa que nunca caiga de punta, que está obligado a caer en cualquiera de las otras 5 partes. O que tiene una punta muy puntiaguda, pero es para jugarlo en la tierra, cosa de que si quiere caer de punta, quede enterrado. Y allí el 5 está marcado al otro lado, en la base, en esta base cuadrada. Me cuesta hablar y buscar, así que Lamien, si me faltó algo de información que darle, ¿le queda alguna otra duda sobre el dado? ¿A mí me pregunta Lamuen? Sí, ¿a qué me hizo la pregunta? Ya. No, es que, bueno, nunca lo había visto y quería saber también de dónde había obtenido ese conocimiento, de qué territorio. Miren, invitamos a las escuelas de labranza a unas escuelas al IND, a que llevaran actividades no lo puedo encontrar, que llevara actividades de juego para hacer con los estudiantes. Estábamos como cerrando el proyecto y quisimos hacer una jornada diferente. Entonces, ellos llevaron diferentes instrumentos y allí la persona que no llevó esto, pero me invita a una reunión en Temuco y me muestra un dado que está hecho de madera, pero era mucho más delgado del que yo les muestro acá en imagen, y que él reconoce desde la información la obtuvo en Cañete, por ese sector, y el que tenían allí estaba hecho de hueso de ballena, le mencionaron en ese minuto. Y esa información después con el juego la he podido corroborar, pero no es como que me cuenten mucha información diferente, sino más bien van validando un poco eso. No puedo encontrar la imagen.
Claro, porque aquí lo que les muestro está como de lado, entonces no se ve de arriba, pero arriba el que él me facilitó, el que yo vi que tuve en mis manos, era redondeado con la idea de que no caiga, porque si no es como si tuviera igual 6 caras, diferentes, pero 6. Pero no tiene opción de caer de 6 formas diferentes, son solo 5 formas. 4 de ellas tienen la misma probabilidad, que son iguales, pero tengo la base que es diferente. No sé dónde lo dejé, en serio no lo puedo encontrar. Sí, Lamien. Yo sigo buscando, así que ustedes, No se preocupe. ustedes me dicen. Lamien Alina. Mal. Salto. Felicitar a la Lamien porque de verdad participé en una actividad hace unas semanas atrás y quedé maravillada. Y de hecho pensé en mi propia experiencia en la escuela y yo creo que si me hubiesen dado una lana con los turrón, mi acercamiento hacia las matemáticas hubiese sido otra, porque hoy en día no los veo, no los siento, no lo puedo utilizar. Pero cuando tengo los turrón y siento que es totalmente otro acercamiento, es algo real, no es algo que no puedo tocar. Así que felicitarla también, igual que comparta todo lo que encuentra, todo lo que investiga con el público educativo, con todos los que lo pueden utilizar. Creo que es muy importante y de hecho le había contado que al otro día del seminario lo había utilizado de inmediato una capacitación y los Lamien y las Lamien dijeron, pero ¿cómo no nos acordamos de los turrón? ¿Cómo podíamos olvidar algo tan, entre comillas, básico para utilizarlo en la misma escuela? Y yo dije, sí, igual es, o sea, con algo tan que no necesita muchos materiales, poder crear algo, un aprendizaje, mostrar la diversidad de los aprendizajes, la diversidad de aprendizaje en los diferentes chicatufe, los diferentes caminos de los chicatufe hacia llegar hacia el mismo resultado. Increíble, así que felicitaciones también por levantar este conocimiento. Lamien Alina, muchas gracias. La Lamien me contó al día siguiente, bueno, el audio me llegó después, pero yo me sentía tan feliz porque la verdad es que o sea, al estar en terreno, al conversar de estas cosas, uno se da cuenta que hay tanta riqueza, tantos elementos que estamos olvidando, que pensamos a lo mejor que no tienen la importancia, que cada elemento que puedo levantar, mi idea es difundir y que hoy día lo volvamos a usar, que exista actualización, que sirva de base para, como dice la Lamien Alina, aquí es matemática que voy haciendo con mis manos. Los estudiantes realizaron lógicas matemáticas a través de sus manos. Están matematizando, luego tenían que explicar sus formas de hacer, como lo que dijo allí la Madeleine. Yo voy haciéndolos de dos en dos. Eso nadie se lo pidió, fue su razonamiento en torno a lo que estaba ocurriendo. Entonces, creo que esta forma también nos ayuda a sentirlo más propio, que le da una riqueza, le da otro tono, y además hay elementos que son más amigables a esta matemática tan abstracta que ha permeado en todos nosotros. Eso. Estoy enojadísima por no encontrar la imagen. Pero yo sigo en eso, así que ustedes me dicen si hay más preguntas.
Lamien. Sí, es súper importante lo que usted dice sobre lo abstracto de lo que es la matemática, de que nos enseñan a nosotros desde cuando somos muy pequeños. Es diferente palpar algo y verlo y saber que está ahí para poder contar, para poder organizar también y hacerlo de diferentes formas, donde realmente se tome en consideración estos intereses también de los estudiantes y cómo ellos pueden ir teniendo esta lógica matemática que todos tenemos y al final en la escuela la vamos desarrollando de forma paulatina y va siendo muy estandarizado cada uno de los aprendizajes que uno tiene. Y con esto de las técnicas matemáticas, de nuevos artefactos que podemos utilizar también nosotros como futuros profesores con los estudiantes, es súper importante también nosotros aprender de esto, sino no vamos a poder enseñarlo de buena forma y quizás va a ser algo muy enredado, pero lo ideal es que cada una de las cosas que estamos aprendiendo aquí igual se puedan implementar con uno mismo y después con los futuros estudiantes que vamos a tener o que ya tenemos, Sí. dependiendo de la situación de cada uno de nosotros. Yesenia, aquí súper importante, sí, la matemática escolar no nos puede impregnar de tal manera de que cuando enseñemos esto, lo hagamos con la misma rigidez que esa otra matemática, porque si no vamos a caer en lo mismo. Aquí gran parte de lo que logramos es porque dimos el espacio para que los estudiantes pensaran y cambiaran la lógica. O sea, pensaran A y después dijeran ellos solos, no, esto no me conviene, entonces lo voy a hacer de manera B. Pero si nosotros vemos esto y le decimos, hágalo así, porque así lo hizo tal, o sea, ya perdimos el foco. Eso es sumamente importante y eso es lo que hablé al inicio, de que también levanté la forma en que se enseña y el error está muy arraigado de las prácticas comunes. El error se permite, es parte de, tú reflexionas a través del error y mejoras tu práctica. Entonces, eso tiene que estar detrás de lo que vamos desarrollando en esta línea también. Sí, también es súper importante también lo que usted dice con respecto a cómo lo enseñamos, cómo lo transmitimos. Recuerden que pueden igual escribir las preguntas si tienen alguna pregunta más. ¿La mía, Alexis? Mari Comeymun, fue bastante gratificante ver ese video, sobre todo para aquellos a quienes nos costó mucho la matemática en la enseñanza básica, con profesores normalistas. Yo ya no me cuezo con un agua, así que vengo de esa escuela. Nada, felicitar, yo creo que ya le han dicho muchos trabajos, no quería quedar ausente de eso. Yo tengo formación en ingeniería y realmente nunca vi las matemáticas pudieran abordar a este punto, al punto abstracto que no se ve hasta que uno empieza a leer un poco más. He estado asociado a algunos de sus papers, algunos de sus trabajos por los ramos de la carrera. Soy compañero de las chicas, soy de primer año. Cambié rotundamente, giré un poco la ingeniería. Y me he topado con este trabajo que es casi como sanador para mucha gente, en un aspecto de reconciliarse con las matemáticas. Yo creo que el 90% de las personas no les gustan las matemáticas y otros estamos obligados por el trabajo. Así que eso, creo que las herramientas que se dan se enmarcan también en una apuesta fraterna con el alumnado, los estudiantes, los profesores, a como yo cuando estudiaba. Es bastante diferente y gratificante verlo también, ver a una niña aprender a dividir sin que sepa que está dividiendo. La transmisión que se da desde un hijo a su padre,
a la inversa como se enseñaba antiguamente, eso es para mí al menos gratificante. Así que no quería dejar de agradecer este tipo de trabajos que son que ayudan en cierta forma a uno a guiarlo a lo que va a hacer, de qué forma tiene que plantearse, porque igual la forma en que va a llegar al niño, al estudiante, no tiene que ser desde una jerarquía. Eso también me he ido dando cuenta que hay que dejarlo ser, hay que dejarlo, cosa que a muchos de nosotros no nos dejaron. Así que eso, muy agradecido, muchas gracias por el espacio y por escucharme. Gracias, Alexis. Que sentías palabras. Qué rico que esta propuesta genere estos cambios, porque necesitamos un cambio aquí. Necesitamos mirar esto desde otra perspectiva, pero hay que reconocer, y aquí los que han sido estudiantes míos también sabrán que tengo mi rigidez también. Yo necesito que esto se potencie a un nivel no folclórico, no liviano. Yo necesito que fluya en un margen donde el que esté desarrollando la actividad se sienta... aquí miren, mis chicos decían al final de toda la experiencia, le preguntamos, ya, ¿qué les pareció todo esto? Todo lo que vivimos, díganos cosas. Y un chico dijo, los mapuches éramos secos matemáticos, secos, porque en un minuto ellos estaban cansados. Les pedimos a los más grandes registrar el año en que se crea su escuela. Y justo tuvimos una historia bien linda de una escuela que se crea en un territorio, que después por minga se cambia a otro territorio y después que cruza la calle y se posiciona en el lugar donde estaba ese día. Los chicos no conocían esa historia. Entonces fue como, profe, pero ¿cómo movieron la escuela? Así como ya. Estaban encantados con esa idea porque no la conocían. Y además, ya, pero profe, entonces, ¿cuándo se construyó la escuela? Esa escuela se construyó en 1981. Sí, 1981. Y ellos tenían que registrar con esta elemental información que yo les mostré aquí, 1981. O sea, eso no es simple. Entonces yo decía, a ver, pero si nuestro sistema numérico me permite decir 1981 en Mapudungun, y esta es la forma de registrarlo, entonces, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? La primera sesión donde le pedimos a ellos se fueron frustrados, enojados, pateaban piedra, y me acuerdo muy bien de uno de los chicos que era el único del grupo no mapuche, que me dijo... yo le digo, Salvador, ¿pero qué te pasa? Porque iba amurrado, iba mirando hacia el suelo, caminando mal. Pero Salvador, ¿qué te pasa? Salvador me dice, es que yo soy WinCap. Así que yo no sé hacer esto porque yo soy WinCap. Y yo dije, no, pero espérate, si no estoy armando esto para que ocurra la inversa. O sea, no quiero que ahora el que no es mapuche se sienta mal con esto. Entonces fue como, no, espérate. Aquí hay algo que tenemos que seguir desarrollando, nomás tranquilo. Ya cuando lo lograron, y era lógico dentro del sistema numérico, o sea, podían decir Huarranca, Ayapataca, y lo vieron allí en su registro, fue como, lo logramos. Y ahí dijeron, no, es que si los mapuches usaban esto antes, no, es que eran bacanes. Entonces, al mapuche, en toda su generación, con esto se les dio otra impronta. Y los chiquillos, además del reconocimiento de los abuelos, uno nos dijo, hoy mi abuelo cachaba caleta, profe. Yo pensé que no sabía nada de matemática y sabía, y me enseñó esto y esto otro. Entonces, también el contexto familiar, cómo se va revitalizando el conocimiento de nuestros abuelos. Yo creo que eso en la escuela invisibiliza mucho eso. Mucho. Entonces, desde esta práctica, y por eso le puse aquí un plus a los proyectos, me permite avanzar en esta línea también de una formación más en comunidad familiar y territorial. Leila, bien, súper. Si hay más preguntas, pueden proceder. Levanten la mano, escriban. Háblenme nomás, háblenme. Sí.
Yo sigo buscando, en serio que tengo aquí al lado todas mis presentaciones y sigo buscando. La fotografía. La fotografía, es que está tomada viva y quería mostrarle el juego, pero seguramente en internet debe estar el Quechucahue. El Quechucahue. Googleenlo, si debe estar por ahí. Yo tengo uno por acá. ¿En serio? Ya, Alexis, por Dios, que me hace sufrir. Exacto. ¿Y tienes el dado? Sí. Oye, pero qué topísimo. Alex, ¿cómo hiciste eso? No lo hice yo, lo hizo un Peñi. Entonces, El de mi no se estudiante era pierden topísimo, pero ese es más topísimo. Sí, no se pierden porque quedan ahí mismo las piezas. Siento envidia hacia ti. Allí está, claro. Ese debe ser justamente del territorio donde el 5 queda abajo, ¿o no? ¿El 5 está abajo? Muéstrame la base, Alexis, por favor. ¿Y la punta? Puntiaguda. Ya. Si lo ve por el lado la mía Marcela, tiene una línea para el 1, 2 líneas para el 2. Y en el que me mostraron a mí, en esta punta, en la que tiene Alexis, es como si estuviera plata la pirámide, pero además curvada, como que le dieron una curva y ahí tenía una cruz, y ese era el 5. Pero yo no acabo de saber eso del puntiagudo, yo sabía que si caía parado nomás. Pero me dieron otra información de ese que tiene punta, que el 5 es porque es para jugar en la tierra, entonces que caiga en la tierra de punta y el 5 está en la base, entonces. Esos son como los cambios territoriales que he escuchado sobre ay, es que no sé cómo se llama. Me dijeron Cahué, pero no estoy tan convencida si es Cahué su nombre. Ahí tienen tarea, ¿ven? Después me avisan si me cuentan cuando encuentren el nombre de ese dado. Ah, Quechucán. Pero pensé que Quechucán era quien jugaba, que se le llamaba el que jugaba. Esa información me habían dado del Quechucán. Ah, sí, yo me equivoqué. Sí, Alina, Quechucafe, sí, ahora que lo leí relaciono bien. Quechucafe es quien juega. Quechucán, entonces, sería el dado. Sí, en ese sentido sí sería el dado Quechucán. Sí, es que me hace más sentido que lo que yo tengo. Ya. Lo marqué aquí como mi tarea. Ah, ya. Mira, buena información. Copiado y pegado. La mía, Alexis. La mía de Alexis dice que la mía carpintero, Alfaro es su apellido, y él es de acá de Temuco y él hace ese material, el Quechucahue. Sí, lo voy a buscar. Yo tengo el Comicán. Ese lo tengo en un formato lindo, con polquita. ¡Ay! Lo tengo hermoso, hermoso, hermoso. Lo encontré en Santiago. Un primo me lo encontró en Santiago en una feria. Pero este que mostró Alexis no lo tengo. Léelo bien. Entonces, si no hay más preguntas, no hay ningún otro comentario, queda solamente agradecerle por estar acá y compartirnos todo este conocimiento que para nosotros es sumamente importante para nuestras vidas, tanto como en nuestro proceso de formación docente. Así que eso, pues, bien, damos por finalizada la jornada de hoy en día y agradecerles también a todas las personas que asistieron el día de hoy. Ay, mire, más información. Envía el contacto de la persona. Sí, que lo voy a copiar antes que se borre aquí. Feliz. Están todos copiando, ¿no?